Hace un par de días, amigos, logré entrevistar a uno de los desarrolladores de Poppy Playtime capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Además, amigos, gracias a esa pequeña charla que tuvimos en directo que encontrarán acá abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, terminamos descubriendo que esta persona también terminó trabajando para Samination en un inicio cuando comenzó en Moff Entertainment. Y por supuesto, gente, gracias a esta pequeña charla de 1 hora con 15 minutos, pues logramos preguntarle algunas cosillas acerca de lo que él se dedica dentro de Moff Entertainment, cosillas de Project Playtime, Poppy Playtime capítulo 1, capítulo 2 y por supuesto el capítulo 3. Así que, amigos, sean bienvenidos a Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. En esta ocasión yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y no olviden ir por supuesto por su cereal de Heiwagi y su lechita de Mommy Long Legs. Así que, amigos, comencemos pues con el video del día de hoy. Sin antes, por supuesto, amigos, no olviden que cierto porcentaje de ustedes aún no está suscrito al canal. Si te gustaría enterarte de todas las noticias de este fantástico universo, suscríbete al canal. Así que, amigos, comencemos pues con este video. Hablemos pues, amigos, de algunas cosillas que estuvimos hablando con el pana Tobias, uno de los desarrolladores más importantes de Moff Entertainment. Esto gracias a que él es de la parte de Latinoamérica, él es 100% argentino, y resulta y resalta que como ahora él está en Moff Entertainment, pues él vendría siendo, por así decirlo, nuestro puente de conversación entre la gente de Moff Entertainment y por supuesto nosotros, la gente de Latinoamérica. Gracias a este pana Tobias es que va a llegar la actualización con subtítulos a las diferentes versiones de los capítulos de Poppy Playtime, además de que gracias a él vamos a tener una traducción total y completa de los capítulos 1 y 2, y gracias a lo que nos estuvo mencionando en el podcast, pues básicamente llegará también al capítulo 3, o eso es lo que se espera. Ahora bien, amigos, seguro varios de ustedes se estarán preguntando por qué rayos aún no ha llegado el tráiler del capítulo 3 y por supuesto por qué aún no ha salido el capítulo 3, ya que se ha cumplido completamente un año desde la salida del capítulo número 2. Pues nuevamente, gracias a ese podcast que realizamos con este pana, el buen Tobias, pues se nos revelaron algunas cosas que en su momento fuimos como, digamos que teniendo idea de lo que estaba pasando. Posteriormente, al hablar con él, pues se han confirmado muchas cosas que está desarrollando actualmente Moff Entertainment, y es por eso mismo que se ha retrasado todo. Además de que también, si ustedes recuerdan, cuando se cumplió el primer aniversario del capítulo 2, pues resulta que nos mostraron cómo es que se fue desarrollando este capítulo y todas las cosas que tuvieron que ser cambiadas al momento de su lanzamiento, que incluso cuando lanzaron el primer teaser trailer, pues también se tuvieron que cambiar muchas otras cosas que se tenían pensadas en un inicio. Así que realmente no es una locura como tal que el capítulo 3 esté tardando demasiado, y se los voy a explicar. Algunas de las cosas que vimos en el podcast es que se viene la actualización al capítulo 1 y capítulo 2 de Poppy Playtime, que va a tener todo este tema de los audios nuevos, justamente con retoques a lo que viene siendo un poco del gameplay del videojuego. Así es, en la siguiente actualización del capítulo 1 y 2 tendremos mejoras en algunas mecánicas, algo simples, nos comentó el buen Tobias, pero que realmente se van a agradecer bastante, y sobre todo el tema del audio, ya que van a contratar a actores potentes de doblaje para que digan las líneas de ciertos personajes. Y por supuesto, amigos, el grande de Tobias God nos reveló en vivo y en directo y en exclusiva, porque eso no se le había revelado absolutamente a nadie, pues resulta que el actor de doblaje conocido como Gerardo Reyero, que muchísimos seguramente lo conocerán como la voz de Freezer, la voz de Han Solo, de Schwarzenegger, por supuesto también de algunos otros personajes como Hellboy, Raiden de Mortal Kombat, y pues otros muchos personajes que ha interpretado este grandioso actor de doblaje. Ya solamente, amigos, falta que nos confirmen que Mario Castañeda será la voz de Heiwagi y todos podremos morir en paz. Pero fuera de bromas, amigos, esto que nos reveló el bueno de Tobias con respecto a esta noticia increíble de que Gerardo Reyero va a ser el gran, digamos que alguno de los personajes del capítulo 2, fue lo único que nos dijo, pero sin duda alguna yo me imagino que si este personaje será algún personaje que se encuentra en el capítulo 2, que diga algunos diálogos y que nos haya dicho específicamente que sale en el capítulo 2, en este momento yo estaría descartando
quito al sujeto, el médico que va haciendo las voces en el capítulo 1 y 2, y me iría directamente por Rich. Ustedes saben que este es uno de los personajes importantes de Playtime Co, que vendría siendo este peluche o juguete que está conocido como Sir Pupsalot. Así que espero yo, amigos, que esto se vuelva canon y que Gerardo Reyero sea Sir Pupsalot en el capítulo 2 de Poppy Playtime. No sé ustedes, amigos, qué piensan al respecto, pero sin duda alguna este casting para, digamos que, actores de doblaje pues está extremadamente espectacular. El simplemente hecho de que la mismísima voz de Freezer vaya a llegar a Poppy Playtime, en serio que me emociona demasiado. Pero bueno, esa es una de las cosas por las cuales es que ha tardado muchísimo el capítulo 3. Hacer el doblaje no es algo fácil y realmente pues se requiere su tiempo para hacer, ya sean muchas o pocas líneas de diálogo, se necesita su tiempo para llevar a cabo las cosas. Además, otra cosa que le preguntamos al buen Tobías fue con respecto, por supuesto, a Project Playtime en su versión mobile, a lo que él nos dijo exactamente lo que ya sabíamos hasta este momento, que se sigue trabajando en ello, pero ahorita hay más prioridad, sobre todo en el capítulo 3. Ahora bien, entonces, ¿están desarrollando Project Playtime Mobile? Sí se sigue desarrollando, pero van un poquito más lento porque ya saben, ni siquiera la versión de PC ha salido de manera oficial, así que puede que tarden bastante en desarrollar la versión de Android. Además, nos compartió algunas cosillas técnicas que se las voy a resumir en este momento, que vendría siendo que cuando se hizo el port de PC de Poppy Playtime a la versión de Android, no servían muchas de las mecánicas que se tenían programadas y se tuvieron que volver a hacer ya en Android. Así que, amigos, si seguramente ustedes pensaban que simplemente es agarrar el juego y aventarlo a Android y ya corre, pues no funciona de esa manera. Realmente lo que ocurre al momento de hacer ese tipo de cosas, pues es que muchísimas cosas van a ir extremadamente mal, sobre todo el tema de la optimización, y ahorita como ya es un equipo más grande, ellos están 100% confiados de que quieren entregarnos a nosotros, los usuarios finales, un juego completo que esté bastante bien hecho y que sobre todo nos vaya a encantar. Así que por ese lado yo ya estoy súper contento de que todo lo que va a salir a partir de ahora de Poppy Playtime va a estar extremadamente a otro nivel. Y continuando, por supuesto, amigos, con este retraso del capítulo 3, que por supuesto como tal no lo quiero decir así como si fuese un retraso, por así decirlo, porque ni siquiera hemos tenido una fecha oficial para el tráiler y tampoco hemos tenido una fecha oficial para la salida del capítulo, pero sin duda es que pues ya un año de desarrollo para un juego indie, pues seguramente para todos y cada uno de nosotros es bastante tiempo, pero en este caso ya tenemos que tomar en cuenta que Poppy Playtime y la empresa como tal, Moff Entertainment, pues ya está a otro nivel, ya tiene desarrolladores específicos para ciertas áreas y también pues están mejorando en todo aspecto del juego. Y además, tocando el tema del retraso nuevamente, pues si ustedes se dieron cuenta en el último video de 13 minutos que estuvimos analizando en el canal, que también por supuesto te lo dejo acá abajo en la descripción, pues resulta que hubo un montón de cambios en lo que viene siendo el capítulo 2, desde que Poppy terminó siendo, digamos que de nuestra parte, como que nuestro protagonista la iba persiguiendo, hasta el momento en que de plano ya no la perseguíamos y terminó siendo una secuencia completamente distinta. También de que Mommy Longlegs supuestamente nosotros la íbamos a seguir y posteriormente pues ella iba a hablar con una forma un poco más tenebrosa a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Pues todo terminó siendo desechado y cambiándose para que tuviera un poco más de sentido en el juego. Y seguramente, amigos, en este momento se preguntarán, ¿y esto qué rayos tiene que ver con el capítulo 3? Pues si hasta el momento ya tenían algo escrito de todo lo que se va a hacer en el capítulo 3 y resulta que algo como que no encaja perfectamente, algo no está como que todo bien pulido, pues seguramente en estos momentos vaya a ser cambiado. Sobre todo si ustedes se dan cuenta en el momento del capítulo 2, cuando empiezan a hablar acerca de Daisy, porque fue removida, pues estaban buscando como otro tipo de característica de personaje, en este caso para que se sintiera un poco más de terror al momento de estar en Musical Memory, y se terminó decidiendo por Bunzo. Pero para pasar de Daisy la Flor a Bunzo hubo un montón de conceptos de personajes, en serio hubo demasiados conceptos de personajes para poder llegar a Bunzo Bonnie. Así que imagínense inventar un personaje completamente nuevo en el capítulo 3 que no se haya visto anteriormente, que sea lo más original posible y además que pues tenga muchísimas características interesantes, pues va a estar
bastante complicado y seguramente vayan a tardar más. Espero yo que en serio el capítulo 3 vaya a ser una tremenda locura. Ahora bien amigos, pasemos a otro apartado acerca del capítulo 3 que nos dijo súper importante el bueno de Tobias God. Pues resulta y resalta nuevamente, gente, que pues en estos momentos ahora se estaba haciendo como pruebas diversas para el capítulo 3. En este caso yo le hice una pregunta a Tobias con respecto a las computadoras y como ustedes saben pues nosotros vivimos en Latinoamérica y él nos contó brevemente la historia de cómo es que él ha estado trabajando, cómo es que es realmente complicado vivir en Latinoamérica con precios extremadamente caros de las computadoras y pues terminó contándonos que hay ciertos requisitos que están utilizando para hacer las pruebas. En este caso la tarjeta gráfica menor que se ha estado utilizando para que corra lo mejor posible es una 1050, una GTX 1050 de la marca Nvidia y sin duda alguna esa es una de las gráficas de entrada de hace algunos años, así que yo confío completamente en que Tobias está haciendo un excelente trabajo de testing y sobre todo todas las personas que están desarrollando esto. Recordemos que no solamente es Tobias, son muchísimas personas que actualmente están en MOF Entertainment y es por eso mismo que ahora se está teniendo muchísimo más cuidado con todo lo que están sacando actualmente en Poppy Playtime en general. Y para terminar amigos con estas pequeñas noticias, les recuerdo que en la descripción en el primer comentario estará el podcast donde estuvimos hablando una hora completa con Tobias. Ahí hay muchísimas noticias interesantes con las que estuvimos platicando con él. No se las puedo resumir todas porque sería volverme a ver mi propio podcast y pues sí me va a llevar algo de tiempo, pero seguramente una que otra noticia vaya agarrando para los Playtime News de estas semanas. Pero sin duda alguna yo creo que el capítulo 3 está yendo por muy buen camino. Tobias realmente hizo que me hypeara aún más con todo lo que se va a venir alrededor, tanto de Project Playtime como Poppy Playtime. Y para terminar entonces les digo otra noticia del Project Playtime. Ustedes saben que hace un par de meses, se podría decir, se reveló una lista completa de cuáles eran las festividades y las actualizaciones que iban a llegar a Project Playtime. Es por eso mismo que yo le pregunté a Tobias, ¿ustedes qué piensan al respecto de pues todo esto que está ocurriendo, que se filtra todo, la lista de los eventos? Porque seguramente Tobias ya sabía todo y si Tobias lo sabe, todos los que están arriba de él pues deberían saberlo seguramente. Y es por eso que decidieron literalmente cambiar todos y cada uno de esos datos que estaban en Project Playtime, que pues se filtraron prácticamente. Alguien entró al código del juego y ya había cosas programadas y es por eso amigos que el 5 de mayo no hubo ninguna actualización. La gente de MOF Entertainment se dio cuenta que ya sabíamos la mayoría qué días iba a haber actualizaciones importantes y decidieron cambiar la fecha de la mayoría o quizás todos los eventos importantes que iban a surgir a lo largo del año 2023. Así que amigos, pues quién sabe cuándo vaya a haber otra actualización del Project Playtime, porque pues ya no tenemos ni siquiera listita del siguiente evento. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Espero que te haya gustado este video, que te haya informado sobre todo. Si fue así, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte si es que no lo estás, que se agradece demasiado. También si te gustaría aparecer al final del video como mejor comentario o que aparezca tu fanart, mándamelo por Instagram. Y para el mejor comentario simplemente intenta poner algo basado para que la gente te dé like y aparezcas. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Se cuidan, se bañan. Chao. Por cierto, nuevamente muchísimas gracias a Tobias God por aceptar la entrevista con su servidor. Y también les quiero mencionar otra cosa importante, ya que estamos al final del video. Me encanta darles noticias exclusivas a los que se quedan hasta el final. No va a haber traducción al español de España hasta el momento, pero sí va a haber al español latino. Pero ya también se confirmó que va a ser al español neutro, no va a haber como un acento característico que haya por ahí, ni muy estilo mexicano, ni muy estilo argentino, para que el Hagi diga che o se llame Hugo Alberto, no, pero sabemos que tendrá algún easter eggcillo con respecto a eso. Y quién sabe amigos, a lo mejor en vez de llamarse Mommy Long Legs se va a llamar Mami Piernas Largas, Hugo Alberto y pues todos los demás nombres locos que conocemos de los personajes de Playtime Co. Adiós.